iría a establecer qué cantidad de vapor hay en el agua, ¿no? La atmósfera, perdón. Entonces, nosotros para poder encontrar la presión de vapor utilizábamos este instrumento que se llama el psicrómetro, ¿no es cierto? El psicrómetro involucraba el termómetro del bulbo seco que me mide la temperatura del aire y por otro lado la temperatura del bulbo húmedo que me medía una presión de vapor cuando yo adicionaba justamente humedad a la atmósfera. Esta temperatura, entre la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo, ¿cuál es mayor? Del bulbo seco. El bulbo seco es mayor que La actual, porque tiende a ser más baja, ¿no? La temperatura del bulbo húmedo tiende a ser más baja, ¿no? Porque menos que haya 100% saturación, creo. no, todavía no. Eso es en la temperatura de rocío, que es más baja todavía que estas dos. Es más baja que estas dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo? La temperatura de rocío es una relación que yo no puedo establecer de forma directa. ¿Ya? No puedo establecer de forma directa, pero lo que sí puedo hacer es estimarla a partir justamente de estos elementos de la psicometría. ¿Cuáles, por ejemplo? La presión de vapor del bulbo húmedo, que está representada como E sub SH, y la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Esto se estima con estos parámetros. ¿Estos parámetros cuáles son? Normalmente, P es la presión del lugar donde se encuentra la estación donde se está haciendo este registro. C sub P es el calor específico del aire seco a presión constante que tendría este valor, ¿no? L es el calor latente de vaporización, o sea, es la energía que se necesita para que el agua en estado líquido pase a estado gaseoso. Y normalmente podemos estimar este parámetro tomando en cuenta esta ecuación, ¿no? 597.3 multiplicado por 0.56 y la temperatura del aire. La presión de la atmósfera es P y E es esta relación que nosotros ya conocemos, que es el épsilon, que vale 0,622. Entonces, si yo, por ejemplo, podría poner un problema en el ejercicio, ¿no? Les doy este valor de P y ustedes pueden, con los datos del termómetro, del psicrómetro, pueden estimar cuál es la presión de rocío, ¿no es cierto? Para el caso de la estación La Molina, la estación von Humboldt que ustedes ya conocen, la ecuación se puede expresar en hectopascales con este valor, ¿no? La presión de vapor presión de vapor actual está en función de la presión de vapor del bulbo húmedo multiplicado, se le resta a la presión, ¿no es cierto?, a 0.65, la diferencia entre las temperaturas. Pregunta, ¿E sub A es mayor que ESH? Sí. ¿Sería menor? A ver, revisemos la ecuación. ¿Qué pasa en esta relación si la temperatura del aire le lleva 3 grados a la temperatura del bulbo húmedo? ¿Cómo sería esta relación? ¿Nos daría un valor negativo o positivo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, ese parámetro negativo le va a restar a ES sub H. Por lo tanto, E sub A va a ser menor que esta relación. Podrían ser iguales si la temperatura de T sub S y la temperatura de T sub H son iguales. ¿Cuál sería el resultado de este segundo elemento? Igual. Cero.
Cero, sería cero. 0. Entonces, si yo le resto E sub H menos 0, sería que los dos son iguales. Por eso les decía que en algunas condiciones la presión de vapor actual puede ser igual a la presión de vapor del bulbo húmedo, pero no es que esta va a ser mayor que esta. Eso no podría ocurrir, ¿ya? Porque si son, imagínense que la temperatura del bulbo seco fuera 18 grados y la temperatura del bulbo húmedo fuera 20 grados. ¿Será posible eso? No, profe, porque si hay humedad, la temperatura debe ser menor, ¿no? Efectivamente, entonces la temperatura normalmente va a ser más baja y por esa razón es que esa relación donde E sub A es mayor que SH no existe, ¿no? Pueden ser iguales, pero no puede ser E sub H mayor que ESH. E sub A, perdón, E sub A. Ya, repasemos entonces. La curva de Profe, saturación profe, nuestra. Dígame. disculpe, ¿y en qué clima el bulbo seco es igual que el bulbo húmedo? Por ejemplo, en las mañanas de estos días, Cuando hay niebla, ¿no? Cuando hay alta saturación. cuando cuando la atmósfera, digamos, está entre la temperatura de rocío cuando se va a saturar y la temperatura del aire, hay muy poca diferencia. Entonces hay un enfriamiento y ese enfriamiento hace que se igualen. En esa condición, tanto la temperatura del bulbo seco, del bulbo húmedo y la presión y la temperatura de rocío van a ser prácticamente la misma. Entonces, cuando hay un proceso, la temperatura tiene baja energía, perdón, la atmósfera tiene baja energía, la temperatura es baja y la temperatura de rocío también es baja, entonces, pero digamos que la temperatura del aire inicialmente es 16 grados, la temperatura de rocío es 14. Durante la noche hay un enfriamiento, entonces la temperatura del aire baja hasta alcanzar la temperatura de rocío y en ese momento la temperatura del aire, la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura de rocío son iguales. ¿Sí? Sí, profesor. Excelente. Entonces, cuando hablamos de la curva de saturación, es la presión máxima que ejercería una cantidad de vapor de agua, ¿no? Que puede contener una muestra de aire, ¿no? Entonces, normalmente la curva de saturación tiene esta forma, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo trazo una línea por aquí, ¿no es cierto? Y luego trazo una línea por aquí. Entonces yo tengo que a 8 grados más o menos puedo tener una presión de vapor de 10 hectopascales. En cambio, a 15 grados yo voy a tener una presión de más o menos 18 hectopascales, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esta relación? Es que conforme la temperatura del aire aumenta, normalmente la presión de vapor también va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿por qué decíamos que a 32 grados? Digamos a 28 grados, a ver, a 28 grados, más o menos por aquí, y para no confundirnos lo ponemos allí, y luego tenemos una presión de vapor de 35 hectopascales. Pregunta y respuesta, por supuesto. ¿Cuál de estos tres casos tendrá el mayor contenido de humedad? Si consideramos a 8 grados Y menor caso A, temperatura.
caso B 15 y caso C 28. ¿Cuál de las tres atmósferas tendrá mayor contenido de humedad? El que ejerce mayor presión, El que ejerce mayor presión, por supuesto. ¿Y cuál es? el de Sí, 27,5. 35. El de 27, 28 grados, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando nosotros hicimos la pregunta a 32 grados, ¿cómo será el contenido de vapor de la atmósfera? Viendo más o menos este dibujito, ¿cuánto creen que podría ser a 32 grados? Siguiendo esa curva exponencial. ¿48, 47? Efectivamente, unos 48, 47 hectopascales, ¿no? Entonces es un contenido de vapor alto para la atmósfera. Entonces, mientras más alta sea la temperatura, por ejemplo, el señor Feijó ahí va con ventaja con nosotros porque él conoce la Amazonía. Entonces, en Iquitos o en Pucallpa, o no sé si usted ha estado en Contamana también de repente. No, ¿no? O sí. Contamana, Orellana. Ah, sí, ha estado en Contamana. ¿Y también ha estado en Requena? También en Requena, Ahí en Contamana, Requena. Orellana. ¿Y en Flor de Punga? No, ahí no. No. Ya, no importa, algún día pasará por ahí. Está justo cerca del desvío a Contamana. Entonces, normalmente este contenido de vapor, por tanto, mientras más alta sea la temperatura, mayor humedad hay en la atmósfera. Y por lo tanto, si hay mayor humedad en la atmósfera, cuando ese aire se calienta y ese aire asciende hacia la altura y se enfría, hay grandes precipitaciones. ¿Por qué creen que en la Amazonía llueve un montón? Por las altas temperaturas. Porque hay temperaturas altas, la temperatura hace que la atmósfera de la Amazonía contenga gran cantidad de humedad y esa gran cantidad de humedad provoca fuertes precipitaciones. Pero entonces me dirá la señorita Mercado o la señorita Soto Quispialaya, me dirá, pero profesor, y pues, si en Lima también hace 33 grados, ¿y por qué no llueve aquí? Entonces, bueno, si bien la atmósfera tiene un contenido importante, la presencia del anticiclón del Pacífico Sur, además de que el agua sea un elemento que neutraliza un poco los cambios bruscos de temperatura, entonces por esa razón es que no tenemos grandes precipitaciones, aunque salvo este año, no sé si ustedes se acuerdan, en marzo, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿En marzo? ¿Estuvieron en marzo en Lima? Sí. Sí, llovió bastante. Sí, profe, en mi casa no soporto. En su casa, todos estuvieron trapeando esa noche, ¿no es Mi cierto? techo, profe. Claro. ¿Por qué? Porque esa noche ese día llovieron 11 milímetros, o sea, 11 litros de agua en un metro cuadrado, en un día. Justamente ¿por qué? Porque el aire de Lima estaba sobre los 30 grados, adicionalmente el mar estaba muy caliente y entonces esas condiciones, adicionalmente a otros eventos que a los chicos de meteorología, no sé si está la señorita Revilla por ahí, no la he visto. ¿Está por ahí? La señorita Paredes, ¿está por ahí? Tampoco está. Ya, bueno, ya con ellos veremos esos casos un poquito Sí, más. profe. Ah, sí están, ya, buenas noches. Muy bien, entonces, algo que nosotros podríamos usar para poder entender mejor estas condiciones es la tabla psicométrica. Si yo no tengo mis ecuaciones para poder determinar, puedo utilizar la tabla psicométrica para hacer mis cálculos. ¿Cómo la usamos? Por ejemplo, a ver, señor Vela, Matías Vela, dígame una temperatura entre 14 y 23 con sus decimales. A ver. .9. Entonces buscamos 15.9. Ya. Y aquí vamos a... ya. 15.9. Entonces sería 15 con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, con 9. ¿Cuánto sería la presión de vapor, señor Vela?
18.05, ¿qué? Papas, camotes, limones, hectopascales, ¿no? Hectopascales, excelente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere jugar el juego de hoy? Entonces, ¿quién más se anima? A ver, otro número. ¿Quién? Señorita Pittman. 21,5. 21,5. Ya, vamos a reducir entonces esto hasta 5. Y bajamos a 21 con mi super mouse, que está más viejito que yo, pero que todavía rinde. Ya. ¿Cuánto sería entonces 21,5, señorita Pittman? 25,623 hectopascales de presión. Excelente, muy bien. Entonces, si nosotros comparáramos, o sea, si nosotros tuviéramos una lectura que la temperatura de rocío es 15.9 y la temperatura del bulbo seco es 21.5 grados, ¿cuál sería la humedad relativa? ¿Cuál sería la humedad relativa? ¿Cuál sería la humedad relativa de esta atmósfera que acabamos de escoger? Una donde la temperatura de rocío es 15.9 grados y la temperatura del bulbo seco es 21,5. ¿70%? 70%, excelente. Otra pregunta más. ¿Y cuál sería el déficit de saturación? ¿7.566? 6.56. Más o menos, ¿no? En este caso, la temperatura la relación sería, para hallar la humedad relativa, dividiríamos 18.05 entre 25.63 y nos sale 70. Y para hallar el déficit de saturación, tomaríamos el valor de las presiones y los restáramos, ¿sí? Entonces restamos 25.623 menos 18.057. Debe ser como 6,5 y algo, ¿no? Hectopascales. Entonces, ese déficit de saturación me está indicando cuál es la proporción que se necesita para que el aire esté saturado. Pero, ¿qué pasaría si la temperatura del aire fuera 21 grados, perdón, la temperatura de rocío fuera 21 grados y la temperatura del bulbo seco fuera 21,5? ¿Qué humedad relativa tendríamos allí? Casi el 100%. Casi al 100%, ¿no? Un 95% más o menos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, nosotros sabemos que... Ahora, un caso más, a ver, señorita Soto Cipra, que estaba queriendo hablar hace rato y yo no le dejé. A ver. ¿Qué pasa a 0 grados? La atmósfera es seca a 0 grados cuando el aire está prácticamente en una temperatura de congelamiento. ¿Cómo es la atmósfera? Muy seca, ¿no? Pero uno podría pensar que a 0 grados no hay vapor de agua en la atmósfera, pero a 0 grados sí hay vapor. La atmósfera a 0 grados contiene vapor de aire, de agua, perdón.
pero el contenido, como observamos, es muy bajo, ¿no? Entonces, a 0 grados hay un contenido de vapor bajo. Y si estamos a -5, a -10, también va a haber vapor de agua, pero su contenido va a ser cada vez más pequeño. Entonces, la tabla ciclométrica nos está ayudando a entender esa idea. Listo. Muchas gracias por sus aportes y comentarios. Ahora retomamos esta ecuación, la vimos la semana pasada. Y también estuvimos observando esta idea, ya sabemos qué cosa es el déficit de saturación, es esa diferencia entre el vapor que contiene el aire y la temperatura del punto de rocío. Nosotros explicamos qué pasaba cuando la bolita esta gris se desplazaba. A ver, vamos a hacer una simulación. Imagino que sea nuestra bolota. ¿Qué pasa cuando esta bolita o bolota se mueve de aquí y disminuye su temperatura hasta llegar a este punto? ¿Qué pasa en esa condición? No varía Solo la se presión. enfría. Solo se enfría y no varía la presión de vapor de agua. Entonces es un enfriamiento isobárico. ¿Por qué? Porque la presión es igual. Iso igual barum presión, igual presión. Ahora, ¿se acuerdan qué pasaba cuando yo estaba aquí y me pasaba un enfriamiento y una saturación hasta este punto? ¿Qué ocurría allí? Aumentaba la presión y disminuía la temperatura. Había un enfriamiento con un aumento de presión, con un aporte de presión. Y decíamos que eso es lo que ocurre durante los días fríos que estamos viviendo esta temporada de primavera especial, ¿no? Porque es una primavera donde hace frío. Entonces, normalmente el mar aporta esa humedad que cuando la atmósfera se enfría, ese aporte de humedad alcanza a la saturación de la atmósfera, con lo cual tenemos esa condición. ¿Ya? Entonces, esos son los dos grandes procesos que nosotros observamos. Un enfriamiento, ¿no? Un enfriamiento que ocurre sin cambiar la presión de vapor, se mantiene, es un enfriamiento isobárico, o también puede ocurrir un enfriamiento con aumento de vapor, ¿no? Hay un enfriamiento, pero también hay un aumento de vapor. Muy bien, entonces... Entonces nos vamos por aquí. Ya vimos esto, vimos la curva de saturación y vimos esto también. Ahora, esto vimos también, la humedad absoluta, ustedes tienen que calcularla para su trabajo. Pregunta del millón, ¿ya empezaron a hacer su trabajo? ¿Han aprovechado estos días que no están yendo a clases para avanzar su trabajo final? Si no lo habéis hecho, háganlo porque luego el tiempo les va a ganar. Ya estamos en la 8ª semana, dentro de 10 semanas el ciclo va a acabar. Entonces tienen que ir avanzando con sus trabajos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anoten, por favor. Vamos a trabajar con el mes de enero, el mes de febrero del 2019 y el mes de agosto del 2019. Ustedes escogen 3 estaciones meteorológicas. Una estación situada en la vertiente del Pacífico, otra en la zona montañosa y una tercera en la zona amazónica. Esas 3 estaciones, con los valores que les dan, ustedes van a estimar este valor de la humedad absoluta y también lo que es la humedad específica y la relación de mezcla. ¿Ya? Van a obtener esos valores y los van a describir cómo se comportan esos valores durante un día.
sea, ustedes obtienen datos de un día de febrero del 2019 y un día de agosto del 2019. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuevamente estos dos casos, donde aquí tenemos un enfriamiento con adición de vapor y el enfriamiento isobárico, ¿no? Entonces tenemos estas condiciones también. Ahora, la humedad relativa. ¿Por qué la humedad relativa será más alta durante la noche y más baja durante el día? ¿Por qué será? La temperatura de la presión de vapor del aire y la presión de vapor actual, o del bulbo seco y del actual, como son casi las mismas, entonces la cuestión de datos la preparación. Claro, durante el invierno, por ejemplo, ¿no? La temperatura de rocío y la temperatura del aire, como hay menor disponibilidad de energía, el aire está más frío, es más fácil que al enfriarse alcance la saturación. Y por esa razón es que durante el día, ¿no? Más o menos entre las 6 y las 7 de la mañana, ahora ya entienden por qué entre las 6 y las 7 de la mañana, cuando ustedes llegan a la universidad, todos los pequeñas montañitas que están cerca de la Molina están con niebla, ¿no? ¿Por qué? Porque el aire se ha saturado debido a ese enfriamiento nocturno. Entonces, eso ocurre justamente cuando tenemos el momento de menor disponibilidad de radiación, ¿no es cierto? La radiación disminuye mucho durante la noche porque no hay sol, y entonces en ese momento es que se produce esta saturación. Por el contrario, durante el día, la diferencia entre la temperatura de rocío y la temperatura del aire es más importante, y por esa razón es que la humedad relativa tiende a bajar, ¿no? Esa es una razón. Ahora, si comparamos la temperatura del aire y la temperatura de rocío justamente entre febrero y agosto, que es lo que ustedes van a hacer, normalmente vemos que durante el día, ¿no es cierto?, las temperaturas, la temperatura del aire es esta línea de rombos azules, azul marino, y la temperatura de rocío de febrero es esta línea donde hay cuadraditos de color lila. Vemos justamente que estas es más cercana durante las primeras horas de la mañana y es más distante durante las horas de mayor insolación. Y lo mismo va a ocurrir en los meses de invierno. En el invierno también la temperatura de rocío, fíjense, baja de 19 a 14 y la temperatura del aire baja de 22 a 17, pero durante el día esta temperatura va a aumentar para luego descender nuevamente al final de la tarde. Por esa razón es que normalmente, las temperaturas, las nieblas o las lloviznas ocurren más al inicio de la mañana y al final de la tarde, porque en esos momentos el déficit de saturación, debido a que las temperaturas del aire y la temperatura de rocío es más estrecho, el margen de separación es más estrecho, permite una rápida saturación de la atmósfera. Ahora, podríamos decir que la temperatura y la humedad relativa van a mostrar una relación inversa, ¿no? Cuando la temperatura del aire es más alta, la humedad es más baja. Cuando la temperatura es más baja, la humedad relativa o la saturación es más alta, ¿no? Entonces, a nivel anual,
vamos a tener este mecanismo que se va a dar. Ahora, la relación de mezcla, normalmente, como nosotros dijimos que la relación de mezcla es el contenido de vapor de agua en una mezcla de aire, cuántos gramos de vapor de agua hay, vamos a tener que, si en los meses de verano las temperaturas son más altas, el contenido de humedad va a ser mayor. En los meses de invierno, como las temperaturas son más bajas, el contenido de humedad en el aire va a ser más bajo también. Ahora, cuando nosotros analicemos, este es el otro tema, cuando ustedes obtengan los datos del sondaje, ¿no? Vamos a observar que... Profesor, disculpe, en la diapositiva anterior, ¿esa relación era entre el vapor de agua y el aire? No, No. la siguiente. ¿Está? Sí. No, esta es la relación de mezcla. Ah, ya, perdón. La relación de mezcla respecto del tiempo a nivel anual. Que decíamos que la relación de mezcla lo que me dice es que hay la cantidad de vapor de agua, pero la cantidad de vapor de agua está en función de la temperatura. ¿En qué meses del año la temperatura es más alta? ¿En julio o en febrero? En el hemisferio sur. En el hemisferio sur, por supuesto. En ¿Cuándo febrero. comen helados? Todo el año, Todo. ya, pero Doc, ¿en qué época comen más? Vacaciones. Febrero, carnavales. Carnavales, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, la temperatura es más alta, el contenido de humedad de la atmósfera es mayor. Ahora, a nivel vertical, también el vapor de agua, ¿cómo es la temperatura del aire más o menos a 5.000 metros? ¿Más alta o más baja? Bajísimo. Entonces, si es más baja, normalmente la presión de vapor va a ir disminuyendo con la altitud. Entonces, quiere decir que en las zonas altas hay menor contenido de vapor de agua en la atmósfera. Por esa razón es que a las personas que viven en las zonas altas, debido a las bajas temperaturas y al poco contenido de humedad en la atmósfera, la piel del rostro se le pone, se irrita, ¿no? Se pone un poco rojita. No sé si han visto. Sí, por el exceso de glóbulos rojos. Claro, entonces los glóbulos rojos, debido a la baja presión, tienden a estar más sobre la superficie, pero además, unido a eso, a la sequedad del aire y a la mayor radiación, porque están expuestos en zonas más altas, hace que la piel del rostro adquiera se forman como costritas, ¿no? Por las bajas temperaturas y por la humedad escasa que hay en el aire. Entonces, eso es lo que normalmente podemos observar. Ahora, si comparamos la humedad respecto de la altura, pero a latitudes más disímiles, entonces vamos a ver que normalmente el contenido de vapor va a ser mayor en las zonas tropicales, entre los 10 grados sur y los 10 grados norte. ¿Por qué? Porque en esa zona hay temperaturas más altas. 40, 50 grados norte y sur, o 40 y 50 grados norte, las temperaturas son más bajas, por lo tanto el contenido de humedad, tanto en superficie como en altitud, va a ser más bajo. Y en latitudes más polares, 70, 80, el contenido de humedad todavía va a ser menor. Entonces, normalmente, este es el esquema que ustedes van a analizar, ¿no? Lo que les va a mostrar es que, a ver, si estas dos líneas oscuras son las temperaturas del aire y la temperatura de rocío, ¿cuál será la temperatura de rocío? ¿La que está a la derecha o la que está a la izquierda? La que está a la A la izquierda. izquierda, porque suelen ser menores, ¿no? Son menores, pero si nosotros observamos en los primeros 1000 metros, esas temperaturas, ¿cómo están? Está más cerca.
están más cerca. Casi iguales. Claro, incluso llegan, como les dije, a coincidir en un punto, ¿no? Este mecanismo que estamos observando aquí es a lo que le llamamos inversión térmica. O sea, cuando la temperatura del aire y la temperatura del rocío son muy parecidas o se igualan, esto nos quiere decir que debajo de esa zona donde se produce ese comportamiento, la atmósfera es muy estable. Es muy estable. Y esa atmósfera muy estable normalmente va a evitar que se produzca justamente esos procesos de enfriamiento rápidos, ¿no? Donde el aire asciende y se enfría y se expande, ¿no? Y entonces esa condición no permite la formación de lluvias o de nubes de desarrollo vertical importante que nos puedan mostrar esa condición, ¿ya? Todas estas palabritas que está acá, show, lift, lifty, sweat, setot, petot, tetot, cape, cap, sin, todos estos son índices que nos muestran la estabilidad de la atmósfera, ¿ya? Los chicos de meteorología van a aprender qué significan estos numeritos en el curso de termodinámica de la atmósfera, pero fundamentalmente nos están explicando los niveles de energía que ocurren sobre este espacio, ¿no? Y que cuando veamos valores muy grandes de estos números, quiere decir que hay un potencial para la formación de nubes de tormenta más importantes que en otros casos. Estos valores son normalmente acá son bajos, por llamarlo de alguna forma, porque nuestra atmósfera, porque esto corresponde a la estación del aeropuerto Jorge Chávez. Normalmente sobre ese punto la atmósfera es muy estable y no generamos nubes de tormenta. Humedad específica en febrero, humedad específica en agosto. Vemos cómo cambia, ¿no? En febrero hay más. En agosto hay menos humedad. ¿Por qué? Para el hemisferio sur las temperaturas son más bajas en agosto y más altas en febrero. Muy bien. Entonces, dicho esto, están allí, ¿no? Señorita Paredes, aunque la veo ahí parada junto a un poste, no sé qué estará haciendo. Sí está ahí, ¿verdad? Ya. Sí, profe, es mi foto nomás. Ah, ya, su foto. Pensé que estaba usted ahí en el parque, ahí dando una vuelta a esta hora de la noche. Dije, es su celular porque le pueden arranchar. Entonces, vamos a ver, yo les invito a conocer un poquito más. Aprendiendo de esto, vamos a ver qué cosas son los ríos voladores, hablando de la humedad, ¿no? Entonces, los ríos voladores son, imagínense, ¿quién me ayuda a leer este textito que está acá? Yo, profe. A ver. ¿Qué son los ríos voladores de Sudamérica que llevan por aire tanta agua como el Amazonas? Excelente. A ver, vamos a ver. A ver. Este primer... Acá. A ver. En este mismo momento, ríos poderosos llevan humedad a vastas regiones de Sudamérica, pero no son ríos comunes, son ríos voladores. Así se conoce popularmente a los flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor que vienen del Océano Atlántico tropical y son alimentados por la humedad que evapora de la Amazonía. Se encuentran a una altura de hasta 2 kilómetros y pueden transportar más agua que el Amazonas.
Estos ríos de humedad atmosférica que cruzan la atmósfera velozmente sobre el Amazonas hasta encontrarse con los Andes causan lluvias de más de 3.000 kilómetros de distancia en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, y son vitales para la producción agrícola y la vida de millones de personas en América Latina. Muy bien, entonces normalmente este mecanismo ocurre justamente por lo que estábamos hablando. Entonces, se supone que sobre la Amazonía el aire está muy caliente, ¿no? Como el señor Feijó nos ha contado y como yo he tenido también la oportunidad. No sé si alguno de los que está en sala ha nacido, conoce, ha estado o ha vivido en la zona, en la Amazonía, ¿no? Aparte del señor Feijó y yo, que hemos estado alguna vez por ahí. No, o sí. No, ¿no es cierto? Entonces, normalmente como es la temperatura muy alta, entonces la humedad que se puede acumular sobre la atmósfera es alta también. Unido eso al movimiento de el océano Atlántico, normalmente es una corriente de agua cálida en la zona tropical. Y entonces esa masa de agua cálida evapora bastante y genera un mecanismo que lo vamos a ver ahora. A ver, no sé si lo podemos ver. ¿Está aquí? ¿Lo ven? Vamos a observar cómo se da. Entonces, así es como funcionan los ríos voladores. ¿Lo entienden? Sí, profe. Los volvemos a poner, ya vamos a poner una vez más a ver cómo lo... Ya. Ay, me ganó. Me ganó. Ya. Normalmente, esta zona que ustedes ven que está más hacia el norte, ya. Entonces, normalmente esta zona donde empiezan estas nubecitas, hay una franja donde hay mucha humedad en el aire del planeta. Esa franja se traslada entre el norte y el sur. Durante el verano, esa franja se acerca más al sur y durante el invierno esa franja se aleja más. Entonces, normalmente eso retroalimenta este mecanismo que ustedes están viendo, ¿no? Fíjense, es como que le llaman los ríos voladores porque trasladan esta humedad haciendo un movimiento de onda, ¿no? Sobre todo cuando viene en la circulación, los vientos vienen del océano hacia el continente, trasladan esta humedad y luego el choque con la cordillera genera estos mecanismos de movimiento del agua en la atmósfera. Y es un mecanismo bien interesante. No se había estudiado mucho, pero en los últimos años se ha podido observar mejor su comportamiento. A ver, acá tenemos otro videíto. Entonces igual, ¿no? Entonces normalmente lo que tenemos es esto, ¿no? A ese aporte el sol da más fuerte sobre la zona del Ecuador, el agua del océano es más cálida, esa agua trasladada, esa agua evapora humedad sobre la atmósfera, esa humedad se traslada sobre la cordillera, sobre la zona amazónica y aumenta la energía que le da el agua a estas masas que vienen del mar. Y todo ese contenido de humedad viaja sobre la olla amazónica y choca con la cordillera de los Andes, generando estos episodios de precipitación. ¿Ya? Entonces, normalmente vamos a tener este otro mecanismo que le llamamos los ríos voladores, donde podemos entender cómo se da ese mecanismo de la humedad. El aire más caliente
puede contener mayor vapor de agua. Al tener mayor vapor de agua, pueden generar tormentas mucho más frecuentes que en la zona del Pacífico. ¿Por qué? Porque acá tenemos un mar que, a pesar de que ahora está caliente, generalmente es frío, y tenemos un sistema de circulación anticiclónico que le da mucha estabilidad a esta zona, pero esa influencia solamente llega hasta la cordillera, donde ya otros mecanismos físicos atmosféricos permiten este tipo de comportamiento. Muy bien. ¿Quién será este señor? Los bosques. José Marengo. ¿Ustedes conocen a José Marengo? Bueno, José Marengo fue profesor del Departamento de Física y Meteorología y enseñaba meteorología, pero ahora vive en Brasil y trabaja en el Centro de Pesquisas Espaciales de Brasil. Y bueno, él es un investigador muy reconocido por los trabajos que viene haciendo respecto de estos temas, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Dicho esto, entonces podemos decir que entonces hemos visto que los mecanismos de humedad están asociados a la evaporación. Entonces, ya hemos visto el comportamiento de la humedad. Y ahora vamos a hablar de la evaporación. Entonces, la evaporación básicamente es ese proceso por el cual el agua va a pasar del estado de vapor, va a pasar al estado de vapor desde superficies libres de agua. Superficies libres de agua, ¿no? Reservorios, lagos, represas, canales, mares, campos de cultivo, etc. La evaporación ocurre a cualquier temperatura. No, ¿A qué se refiere con libres de agua? Superficies libres. No es que son libres de agua. Ah, perdón, la redacción está mal. Son superficies de agua libres. Sí. Son superficies de agua libres. O sea, no, son superficies que no tienen un elemento de permeable, un elemento que no permite la transición entre el agua y la atmósfera. Por ejemplo, un lago. ¿Qué hay encima de un lago? Aire. Puede haber islas, pero pocas. Entonces, normalmente es una superficie de agua libre, ¿no? El océano. En el océano hay islas también, pero muy pequeñitas. En general es una superficie de agua libre, ¿no? Entonces, ocurre a las temperaturas a las que se encuentra la Tierra. Por eso les ponía el ejemplo cuando trapeamos el piso, ¿no es cierto? Trapeamos el piso, utilizamos un trapo húmedo y con una película de agua delgada sobre el piso de nuestra vivienda, nuestros cuartos, ¿no? Entonces, si no hubiera evaporación, esa lámina de agua se quedaría todo el día allí, pero después de que nosotros pasamos el trapo, pasan 4, 5, 6 minutos, ¿y qué pasa con el agua? Se evapora. Desaparece, se evapora. Entonces, ¿a qué temperatura estamos en Lima? Yo he trapeado el domingo mi cuarto. Domingo estábamos a 19 grados. No estábamos a 100 grados, entonces, pero pasé el trapo y luego de unos 10 minutos el agua desapareció, se evaporó. Justamente a 19 grados el agua puede evaporar. Entonces, ¿qué factores afectan la evaporación? El primero es la energía, ¿no? El primero es la energía, o sea, va a depender la evaporación de la radiación neta que hay en el lugar, o sea, qué tanta energía hay después de hacer los procesos de calentamiento. Entonces tenemos eso.
Otro elemento que va a afectar la evaporación es la fuerza del aire, ¿no? La fuerza que va a impulsar ese movimiento desde las capas inferiores a las capas superiores. A eso le vamos a llamar el gradiente vertical de la humedad atmosférica. Sabemos que el contenido de humedad, conforme nos movemos en la altitud, es más bajo. Pero si ese contenido, esa diferencia es muy alta, entonces el proceso de evaporación va a ser más importante. Este gradiente vertical de la humedad va a depender de varios factores. Si hay viento, la temperatura a la cual se encuentra el aire, el gradiente vertical de temperatura y la temperatura de la superficie evaporante. O sea, si yo tengo un océano frío, ese gradiente vertical de humedad no va a ser muy intenso porque la cantidad de evaporación, la temperatura de esa superficie evaporante es baja. Mientras que si yo tengo un océano caliente, la evaporación va a ser mayor. Lo mismo el gradiente vertical de temperatura del aire. Si yo tengo un lugar donde hay poco viento, también ese proceso de evaporación va a ser más lento. Entonces, normalmente podemos observar, a partir del balance de energía, nosotros dijimos la radiación neta, o sea, la energía que sale de la relación entre la radiación neta en onda corta y la radiación neta en onda larga, esa energía disponible se va a utilizar en 3 procesos. Para almacenar calor en el suelo, que le llamamos el factor G. El calor latente, que es H, que es la energía necesaria para calentar el aire que es un mal conductor, y luego el calor latente, ¿no? El calor latente, que es H es el calor para calentar el aire y LE es el calor para generar la evapotranspiración. Entonces, si nosotros decimos que a nivel anual el contenido de calor almacenado en el suelo no varía mucho, entonces podríamos dejar de lado este factor y entonces podríamos decir que la relación que hay para calentar el aire, la energía necesaria para calentar el aire, va a estar en proporción entre esa capacidad de evaporación y la radiación neta. Entonces, en términos de esta relación, nosotros podríamos decir que la evapotranspiración, este factor que estamos señalando como E sub T, va a estar ligado a la radiación neta y a la energía que va a necesitar el aire para calentarse. ¿Cuál es la energía que necesita el aire para calentarse? Justamente la energía que está relacionada con el déficit de saturación, la temperatura del bulbo seco y la temperatura de rocío. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos inferir cómo podríamos calcular la evapotranspiración. Pero antes vamos a ver algunos temas. ¿Cómo cuantificamos la evaporación? Nuestro famoso tanque clase A. El tanque clase A, ¿no es cierto? No, cuando yo me acuerdo que van los niñitos de colegio al observatorio, piensan que es una piscina para palomitas. Y no es una piscina para palomitas, es un tanque de evaporación. ¿Qué cosa es lo que mide? Este tanque de evaporación permite conocer la evaporación real, ¿no? Hay un tanque de evaporación de 20 metros cuadrados. O sea, ¿se imaginan de qué tamaño será un tanque de 20 metros cuadrados? Y de 3 metros de profundidad, ¿cómo sería ese tanque? Casi como una piscina, ¿no? Un tanque muy grande de agua.
Pero nosotros utilizamos un tanque más pequeño que le llamamos tanque clase A, que tiene 1 metro de diámetro y tiene 25 centímetros de altitud. No sé si ustedes lo han visto en el observatorio. Sí, lo han visto, ¿verdad? ¿De qué color está pintado? Blanco. Blanco, justamente porque el blanco refleja la radiación, entonces permite aislar el efecto que va a hacer la radiación sobre el metal que está aquí y sobre la superficie que está adyacente a este tanque de evaporación. No es una piscina de palomas. Segundo, si no tenemos datos, podemos estimar estos valores a partir de métodos climatológicos. Entonces, si yo tengo la evaporación y yo dije que la evaporación está en relación con el déficit de saturación y con la radiación neta, entonces podría establecer esta relación, donde Rn es el balance de radiación en milímetros por día, E sub A es el valor de la factor fuerza impulsora, ¿no? Este elemento que está aquí, no me acuerdo el nombre de la letra griega, que es la constante ciclométrica, y este triangulito que viene a ser la pendiente de la curva de saturación. Entonces, con esos valores yo podría establecer los valores de evaporación. Ahora, la evapotranspiración, a diferencia de la evaporación, se va a hacer a través de lo que es la evaporación desde cualquier superficie evaporante más la transpiración de las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un campo de arroz, por ejemplo, como los que hay en el norte. ¿En Tumbes hay campos de arroz, señor Fijo? Sí, ¿no? Sí, hay, profesor. Sí hay, ¿no es cierto? En Piura hay, en Sullana, en la parte baja, en Mayares, hay muchos campos de arroz. Y normalmente en los meses de cuando se empoza y empiezan a cambiar el clima, viene una lluvia de zancudos así muy grande, justamente porque las plantas, además de la evaporación directa de los suelos húmedos, la transpiración de las plantas aumenta este contenido de humedad en la atmósfera. Entonces vamos a distinguir dos tipos, la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial. Entonces, la evapotranspiración real es la que ocurre realmente en cualquier superficie húmeda que tenga vegetación, ¿no? Cualquiera. Yo tengo el jardín de la agraria, ¿no es cierto? Esos jardines tan bonitos que a ustedes les gusta sentarse a descansar, a comer, a celebrar los cumpleaños, ¿no es cierto? Ahí está ocurriendo una evapotranspiración real. ¿Por qué? Porque hay una superficie vegetal y hay un suelo húmedo. Entonces, esas dos superficies están generando evapotranspiración real. Esta evapotranspiración real va a depender de la disponibilidad de humedad en el suelo. Va a depender del estado de desarrollo del cultivo de la vegetación y de la cobertura. Mientras más completa sea la cobertura, mayor va a ser la evapotranspiración. Va a depender también del tipo de suelo. Un suelo arenoso, un suelo franco, un suelo arcilloso van a apoyar o reducir los valores de evapotranspiración. Y también de los elementos climáticos como la radiación neta, el viento, la temperatura del aire, todo lo que vimos hace un momento. La evapotranspiración potencial representa esa evapotranspiración que ocurre cuando nunca hay déficit de humedad. En este caso hay un suministro continuo de agua. O sea, evapotranspiración real va a ocurrir a la disponibilidad de humedad que haya. Si hay mucha disponibilidad de humedad,
ocurre evapotranspiración real. Si hay poca evaporación, perdón, poca disponibilidad de humedad, ocurre evapotranspiración real. Ocurre evapotranspiración potencial cuando el suministro de agua es continuo, o sea, no hay déficit de humedad en el suelo. Además, evapotranspiración real, perdón, potencial va a ocurrir cuando analizamos un cultivo de referencia, ¿no? Que en este caso puede ser el césped o el cultivo de alfalfa, ¿no? Pero además este cultivo que nos ayuda a estimar la evapotranspiración potencial se va a encontrar en un mismo estado de desarrollo. Quiere decir que, por ejemplo, siempre vamos a medir la evapotranspiración potencial cuando no hay déficit de humedad y cuando el césped se encuentre siempre a una altura de 10 a 12 centímetros. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que su estado de desarrollo es continuo y el suministro de humedad de la misma forma. Yo siempre les explicaba esto con la famosa película de, perdón, la historia, la novela que se llama El retrato de Dorian Gray. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. ¿A ustedes les gusta Oscar Wilde? No, ¿verdad? Ya. Bueno. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el cuento El gigante egoísta? El ruiseñor y la rosa. El príncipe feliz. No. Entonces no les gusta Oscar Wilde. Bueno, no importa. Entonces, normalmente otra vez volvemos a nuestro estado. Ya. Entonces, la evapotranspiración potencial es la máxima cantidad de agua que puede pasar a la atmósfera desde una superficie que nunca tiene déficit de humedad, por lo tanto, siempre está húmeda y está cubierta con un cultivo de referencia Dorian Gray, ¿no? El retrato de Dorian Gray es la historia, una historia de una persona, ¿no? Que le habían hecho un retrato que representaba a un joven de una familia adinerada de la Inglaterra isabelina, finales del siglo XIX, y que no envejecía, ¿no? Mientras los amigos de Dorian Gray iban envejeciendo, Dorian Gray siempre era joven, siempre era, no tenía canas, no tenía arrugas y siempre estaba así. Pero sin embargo, en su retrato, o sea, conforme él iba haciendo cosas malas, su retrato se iba volviendo viejo y adquiría ese retrato que habían pintado, que era la admiración de mucha gente, que él lo guardó y lo escondió de las personas, empezó a asumir el lado oscuro de su alma, ¿no? Entonces es una historia bien interesante, pero más o menos podríamos decir algo así de nuestro cultivo de referencia. Es un cultivo de referencia Dorian Gray, o sea, nunca pasa, nunca envejece, siempre es el mismo, siempre está a la misma altura, no aumenta ni un poquito más hoy ni mañana. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a medir esta evapotranspiración. Cuando vayan al observatorio les voy a pedir a las profesoras que les puedan explicar, porque nosotros tenemos lisímetros. Los lisímetros son aquellos que nos van a permitir medir la evapotranspiración real máxima. La evapotranspiración real máxima es aquella justamente que va a ocurrir, no hay déficit de humedad y el cultivo está en cualquiera de sus estadios de desarrollo. Mientras que los evapotranspirómetros son aquellos que van a tener el cultivo del Dorian Gray, ¿no?
y que me van a, o sea, es un cultivo que siempre, que no tiene déficit de humedad tampoco, pero que nos va a medir un cultivo que siempre se mantiene en las mismas condiciones. ¿Ya? Ahora, de forma indirecta se puede medir de varias maneras, ¿no? El tensiómetro, los bloques de yeso, las ondas de neutrones, etc. Entonces, más o menos, esto sería un lisímetro, ¿ya? Hay un tanque alimentador, ¿no es cierto? Aquí está el nivel freático. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el agua sea consumida por esta superficie vegetal, este tanque alimentador va a aportar humedad de tal forma que el nivel freático se va a mantener constante. El cultivo nunca va a estar en déficit de humedad. ¿Ya? Entonces, normalmente en el observatorio hay un lisímetro, van a poder observarlo. Y por otro lado, el evapotranspirómetro, justamente donde tenemos nuestro cultivo Dorian Gray, ¿no es cierto? Tenemos el mismo tanque alimentador, no hay déficit de humedad en el suelo porque el tanque inmediatamente se consume por evapotranspiración. El agua sobre la lámina de suelo adyacente va a ser alimentado por el tanque de agua. Entonces, de esa manera siempre esta superficie va a estar húmeda, pero el cultivo va a estar en un estadio de desarrollo continuo. En el lisímetro que me mide la evapotranspiración real máxima, yo tengo el cultivo a diferentes estadios de desarrollo, pero el suelo también está siempre húmedo, no hay déficit de humedad. Entonces, normalmente la evapotranspiración real se puede utilizar a partir de este método del balance de energía. Muy bien, entonces yo voy a detener esto por ahora. Y antes... Ya. A ver. Para irnos a dormir. Una historia de amor. Entonces, ¿qué pasó? En el siglo XIII, señorita Suárez, ¿por qué pone esa cara? No me asuste. Una historia de amor bonita, además. Resulta que, no sé si ustedes han escuchado de Marco Polo, ¿alguna vez? ¿Ustedes han escuchado de Marco Polo? Los viajes de Marco Polo. Bueno, Marco Polo era excelente, la cinta Soto. Entonces, normalmente Marco Polo tuvo un aporte muy importante a la cultura universal porque acercó el mundo del Oriente, ¿no?, a la cultura occidental, que en ese momento no teníamos mucha información sobre la vida en el otro lado del mundo. Y entre las muchas historias que hay, si a ustedes les interesa, normalmente existe esa famosa... ¿Ustedes han visto la película Mulan? Sí, ¿no es cierto? Sobre todo a las chicas les gustará Mulan, ¿no? Pero además hay una historia de una princesa, hija de Gengis Khan, que fue una princesa que era muy buena guerrera. ¿Ya? Ella se llamaba la princesa... Estoy buscando justo el texto que leí hoy día en la mañana para presentarles esta historia, porque es una historia muy bonita que luego es recogida en una ópera que se llama Turandot. Entonces, ¿de qué trata la historia? Que la princesa era una guerrera, era la hija favorita del rey Gengis Khan, la princesa Kutulun. Excelente, la cita Javier también.